Bueno, pues ahora damos paso a unos de mis héroes. Aquí son todos mis héroes, pero especialmente tengo una especial debilidad por los ex trabajadores de Telemadrid. Y aquí tenemos... Sí. Y aquí tenemos a Ángel, que nos va a hablar sobre toda esa lucha ejemplar que han llevado en Telespe. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este acto. Bueno, Sabemos Telemadrid es una plataforma, yo diría casi que un poco rara, porque en Sabemos Telemadrid llevamos, pues, con nuestra pequeña diferencia y tal, pero llevamos muy unidos desde que nació en 2005 la UGT, Comisión de Seguridad y CGT, con lo cual ya os podéis imaginar que somos un poquito especiales y raritos, pero ahí estamos los tres y un montón de gente no afiliada en un objetivo común. El objetivo común es muy sencillo: todo lo que han contado nuestros compañeros pues es lo que se debería de contar en una televisión pública, y es lo que no se cuenta ni en las televisiones públicas ni en las televisiones privadas, ni en general en los medios de comunicación. Sabemos Telemadrid nació en el año 2005, como digo, pero desde que se fundó Telemadrid en 1989, pues tuvieron la mala suerte de empezar a aprobar oposiciones, porque en Telemadrid se entraba por oposición, pues gente muy peleona y gente, primero, que nos apasiona la televisión, que nos encanta la televisión, y gente que estamos empeñados y convencidos en que la información es un derecho constitucional que recoge el artículo 20 de la Constitución, que es un servicio público tan fundamental como puede ser la sanidad, la educación, y que sin una información plural, democrática e independiente del gobierno, pues la democracia, pues yo diría que queda algo más que coja. Y en este momento en España, y en concreto en Madrid, la democracia está muy coja. La democracia está muy coja porque hay dos grandes grupos de comunicación, uno en manos de Planeta, que es Antena 3 y La Sexta, y el otro en manos de Berlusconi, que es Telecinco y 4, un sinfín de pequeños canales de televisión que se repartió por el método digital a los amigos de Esperanza Aguirre, Jiménez Los Santos, Intereconomía. Intereconomía es el señor este que aparece también cuando el asunto está mayazo, pues por ahí aparece también el señor Sí, los centristas, el extremo centro que dice el Gran Wyoming. Eso es el panorama de la televisión privada. Te dicen, no, pero es que la pluralidad es tener 200 canales de televisión. Si tenemos 200 canales de televisión que dicen lo mismo, pues no es pluralidad, son 200 canales diciendo lo mismo o poniendo absurdeces del tipo de Falete tirándose de una piscina. La alternativa a eso tenía que ser la televisión pública. Tuvimos una pequeña primavera de Praga en televisión española, que es el modelo que, bueno, más o menos siempre hemos soñado en Telemadrid, y eso, como habéis podido ver ya, pues ya Televisión Española se ha convertido en la franquicia del lado oscuro de Telemadrid. Ahí hemos mandado lo mejor que teníamos en Telemadrid, lo hemos mandado para Televisión Española y está reproduciendo el modelo de Telemadrid, con los consejos a nuestras jóvenes para vestir con decoro y ese tipo de cosas. Nosotros en Telemadrid siempre hemos dicho que tuvimos en Telemadrid, hay como un antes y un después de Esperanza Aguirre. Hasta que llegó Esperanza Aguirre fuimos una televisión muy normal, muy pegada a la calle, muy de contar las cosas que pasaban en los barrios, en los pueblos de Madrid, le gustaran al gobierno o no le gustaran. De hecho, yo siempre he hecho información local, y en la época de Leguina, a Leguina no le gustaba nada Telemadrid, con lo cual debíamos de estar haciendo bien las cosas. Y eso cambia cuando llega Esperanza Aguirre. Cuando llega Esperanza Aguirre, decide convertir Telemadrid pues, en su exclusivo aparato de propaganda, iba a decir al servicio del PP, pero en realidad no es al servicio del PP, era a su exclusivo servicio personal, porque el PP era Gallardón, y tuvimos un director general que se llamaba Francisco Jiménez Alemán, que es un señor de derecha de toda la vida, que venía del ABC de Sevilla,
y con ese señor Telemadrid retransmitió las manifestaciones contra la guerra de Irak, y ese señor, que es un señor de derecha de toda la vida, normal, está, desde que hemos tenido ya el gran conflicto final, está apoyando a los trabajadores y apoyando a Sabemos Telemadrid, con lo cual tengo la esperanza de que quede en la derecha todavía un gramo de civilidad, ¿no? Y a raíz de empezar a subvertir lo que era la Telemadrid que habíamos creado entre todos los trabajadores, pues los trabajadores empezamos a decir que no estábamos dispuestos a caer en esa manipulación tan burda y grosera que pretendían. Ya en 2004 hubo un movimiento en la redacción de informativos, más del 70% de los redactores hicimos un escrito al director informativo, dejamos de firmar las informaciones que yo, por ejemplo, desde entonces no he vuelto a firmar, con lo cual yo en Google ya solo aparezco en las movidas. Intentamos montar un consejo de redacción, como existe en la mayoría de los medios. Siempre se nos negó la posibilidad, siempre se nos negó la negociación. De hecho, tenemos 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligan a Telemadrid a negociar en un consejo de redacción, un consejo profesional en Telemadrid. No se han cumplido esas sentencias y pues empezamos a convertirnos, hablando mal y pronto, en una especie de grano en el culo de Esperanza Aguirre. A medida que la redacción y los trabajadores iban negándose a caer en esa manipulación, se nos fue sustituyendo, se montó una especie de redacción paralela. A la gente que no queríamos caer en eso, como teníamos nuestra oposición aprobada y entonces todavía no se nos podía despedir, pues fue mandando al rincón de los castigados, a la unidad de quemados, que decíamos, había programas enteros que eran de castigados, programas, claro, que iban estos de relleno de programación a madrugada. Sí, yo acabé en uno que tenía que en una televisión pública y con medios sería muy interesante, que se llamaba Noticias Sin Fronteras, pero lo echaban, bueno, yo trabajaba en el programa y ni siquiera sabía cuándo lo echaban. Y pues como duplicaron la redacción. Hemos ganado, no sé, Jorge, compañero, ahí cuántas sentencias tenemos a favor de vulneración del derecho de huelga, vulneración de libertad sindical, calumnias, yo qué sé. Bueno, fuimos muy molestos, hasta el punto de que cuando se encontraron con un traje a medida, como era la reforma laboral, y pudieron hacer la barbaridad, pues ya con Ignacio González, el heredero, en el mes de mayo dijo que estaba todo fatal, la crisis económica, la deuda que habían creado ellos, porque cuando llega Esperanza Aguirre, la deuda de Telemadrid era como 60 o 70 millones de euros y ahora son más de 280 millones de euros, con lo cual... ¿Y el discurso que no es viable? El discurso que no es viable, no es viable porque han sido ellos los que no lo han hecho viable. Cuando llega Esperanza Aguirre a Telemadrid tiene un 17% de audiencia, ahora tiene menos del 4% de audiencia. Es que aquí no hay herencia recibida, es que llevan, yo ya casi desde que tengo uso de razón está el Partido Popular, luego la herencia recibida es la suya. En realidad se encontraron el formato legal que necesitaban para exterminarnos, para quitarse de en medio una plantilla muy luchadora, muy guerrera. Se me ha olvidado, ya, claro, en 2007 fuimos a Bruselas, al Parlamento Europeo, a denunciar la manipulación informativa. O sea, quiere decir que a lo mejor ahora salimos en los periódicos porque han echado a 861 personas de 1170, que se dice pronto. Y del comité de empresa de la tele, de 21 miembros del comité de empresa de la tele, han despedido a 19. O sea, que es que el objetivo estaba claro. Eran 2 cosas, quitarse de la plantilla molesta y acabar con el movimiento sindical en Telemadrid, porque era el que aglutinaba ese movimiento. Hicieron un paripé de negociación. Bueno, primero encargaron un informe a la consultora Deloitte, que no sé si es la que va a hacer ahora lo de Pescanova, y Deloitte es muy divertido porque el informe de Deloitte que hizo el ERE pues está firmado por la cuñada de Ignacio González, que trabaja en Deloitte, pero la cuñada de Ignacio González nos hace el ERE.
Ah, se me ha olvidado, claro, por tantas cosas, los 280 millones Héctor de deuda que tiene Telemadrid, aproximadamente unos 250 millones de euros son el dinero que ha sacado las empresas de Enrique Cerezo a través de Telemadrid, con un contrato de fútbol que firmaron para 8 años y lo cortaron a los 4, y con un informe que decía que eso era inviable, que eran como 200 millones de euros, acabó echando Telemadrid el mismo partido que la Sexta, o sea, que era todo un absurdo, pero eran 200 millones para Enrique Cerezo, que Enrique Cerezo es el que controla, el que gestiona la publicidad de Telemadrid. Enrique Cerezo es el que tiene los paquetes de películas estos del oeste, que están que no se acaban nunca. En fin, los colegas. Y entonces tuvimos un mes de negociación, de eso que fue genial, fue una negociación muy democrática. Tuvimos un mes completamente sitiados por la policía, con 7 furgonetas de la policía en la puerta de Telemadrid, los accesos cerrados, los vigilantes jurados dentro de Telemadrid, que triplicaron el número de vigilantes jurados, perros policías por dentro de Telemadrid, porque deberíamos ser la calle borroca o gente muy peligrosa. Así es como negociamos, que no negociamos nada, claro, porque a lo más que nos llegaron a ofrecer era 28 días, bueno, una gilipollez porque como somos muy así de asamblea también en Telemadrid, aunque ya te digo que somos UGT de comisiones de gente, pero somos muy de asamblea, y la asamblea nos dijo que eso era infirmable. Bueno, el 12 de enero, que era sábado, por la mañana, mandaron 790 burofaxes porque no tuvieron las narices de despedir a la gente a la cara, y mandaron a la gente a la calle por burofax en sábado. Y ahí seguimos, hemos ganado... Cristina Tárrega no nos es que Shanghái se hizo especialmente famoso allí. Aquí que tuvo Sánchez Dragó, esta gente, esa es la de... el momento Sinito Corner, aquel que tuviste rompiendo la foto de este. El caso es que en el TSJM hemos sacado el improcedente, hemos sacado 45 días, que bueno, pues es mejor que los 20 que nos daban en el ERE, pero nuestro objetivo es muy sencillo. Nuestro objetivo, hombre, es recuperar el puesto de trabajo, pero sobre todo nuestro objetivo es recuperar Telemadrid para los madrileños, que son los únicos legítimos propietarios de Telemadrid, porque es que además todo lo que han contado los compañeros alguien lo tiene que contar, y de verdad que eso solo se puede contar desde una televisión pública, si es una televisión pública independiente y si es una televisión pública democráticamente controlada y gestionada con un mínimo de racionalidad, porque lo dijo Correa, me parece que dijo que la libertad de expresión, desde que se inventó la imprenta, en realidad la libertad de expresión la tenía el dueño de la imprenta, ¿no? Pues aquí la libertad de expresión, efectivamente, pues la tiene José Manuel Lara, pero el ciudadano pues no tiene libertad de expresión, y sobre represión nosotros también entendemos mucho, porque últimamente ha cogido la policía Ignacio González la extraña afición de pedirnos el DNI, nos pasamos el día enseñando el DNI a la policía, en fin, no sé, debemos de ser, de verdad que no hemos quemado en un contenedor, ni hemos todavía, no sé. Y bueno, tenemos puesta una querella al director general por 5 delitos menores del tipo de malversación de fondos públicos, prevaricación, administración desleal, ¿vale? Delitos contra los trabajadores. El 28 tenemos otro juicio, una compañera del comité de empresa que demandó al director de informativos. El director de informativos, es que esto es muy divertido, el director de informativos, Agustín de Grado, era subdirector de La Razón, y el director de informativos de Telemadrid, que todavía es una televisión pública, Agustín de Grado. Agustín de Grado es columnista habitual de La Razón. Yo es algo que no he entendido nunca, como el director de una televisión pública colabora me da lo mismo La Razón que El País que nunca. O sea, el director de informativo de una televisión pública debería de conservar por lo menos la apariencia de neutralidad y no colaborar pero allí está lo mismo. Y entonces ahora estamos en la fase de que han despedido 861 personas. Entonces ahora están subcontratando con Telefónica, que curiosamente el director general que tenemos, el señor José Antonio Sánchez, su cargo anterior fue de directivo de Telefónica, pero vamos, probablemente no tiene nada que ver que ahora tenga un contrato con Telefónica.
son 1.200.000 euros aproximadamente, lo que desde el mes de enero lo que se ha pagado a Telefónica. Como han despedido a todos los operadores de cámara y a todo el mundo, tienen otro contrato con CBM, que es del grupo Sequoia, que es en el grupo Sequoia está de directivo este personaje de las campañas contra la alcoholemia, Miguel Ángel Rodríguez. Está allí de directivo y está por allí peleándose también por pillar los despojos de Telemadrid, pues Vértice, que en Vértice está el sobrino del marido de Cospedal y Josep Piqué, que también, en fin, que todo queda en casa. Al final, pues como están haciendo con los hospitales y los centros de salud, como han hecho con la educación, como han hecho con todas las empresas públicas, se trata en este liberalismo cañí que tenemos en España, castizo, ¿no?, que es un liberalismo basado en que con el dinero público, con el dinero de todos, facilita el negocio a la empresa privada. Y bueno, pues si venga ahí, como nos conoce hace tiempo, pues ya nos ha visto en todas las cosas, está la marea verde, la blanca, la amarilla y en la que haga falta con la plataforma de afectados de hipoteca. Y ahí estamos porque al final la lucha de los profesores interinos o la lucha de la sanidad o la nuestra, pues es la lucha por algo tan sencillo como el servicio público, por algo tan sencillo como conservar lo que le costó la vida y la cárcel a mucha gente y que nos lo están quitando.